agradeciéndoles la oportunidad de presentarles las bondades y las fortalezas de Agrofibra. Me presento, Jorge Guajardo. Mi experiencia es en el campo inmobiliario. Finalmente, Fibra son fideicomisos de bienes raíces. En los últimos años he participado en proyectos agroindustriales, lo que aquí venimos a capitalizar. Por favor, Claudio, si nos hablas un poco de ti. Claro, Jorge, gracias. Yo soy Claudio García Salgó, tengo más de 23 años de experiencia en el sector financiero mexicano, con especialización en el sector agroalimentario. Estuve durante 9 años trabajando al frente de la Dirección de Agronegocios en Citibanamex, liderando también la estrategia del banco a nivel global, donde Citi tiene una presencia en la banca comercial para el sector agroalimentario. Previo a esto estuve también trabajando en una SOFOL, parte de un grupo agroindustrial muy relevante en México, enfocado en el financiamiento de cadenas de proveeduría para commodities agrícolas, específicamente cacao, café, algodón y granos y azúcar. Y anteriormente estuve en FIRA. Yo soy licenciado en Economía por parte del ITAM, tengo una maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Utrecht en Holanda. ¿Qué tal? Soy David Suárez Cortázar, el vicepresidente de Administración y Finanzas de Agrofibra. Tengo prácticamente 30 años de experiencia profesional. Actualmente soy consejero tanto en Nacional Monte de Piedad, consejero y miembro del Comité de Auditoría y Riesgos, como también consejero de Grupo CACE Seguros y de algunas SOFOMs dedicadas a financiar el sector inmobiliario y también otro tipo de sectores. Tengo también experiencia como el director general de Grupo Salinas para América Latina, especialmente en Grupo Electra, manejando las operaciones de Banco Azteca en Centroamérica y Perú. Y anteriormente fui el CFO y el director de Relaciones con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte durante 10 años. Tengo una licenciatura en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, una maestría en Administración de Política Económica por la Universidad de Columbia en Nueva York y soy administrador profesional de proyectos certificado por el Instituto PMI. En la lámina 4 podemos ver los términos y condiciones de la oferta. La emisora será un fideicomiso irrevocable, denominado Agrofibra, con la clave de emisora Agro21, que cotizará en Viva. Haremos una oferta global, tanto a nivel nacional, una oferta pública primaria, pero también una oferta privada limitada en el extranjero. Estaremos colocando los certificados bursátiles fiduciarios e inmobiliarios en Estados Unidos y otros mercados a través de una promoción internacional bajo la regla 4.2a. El monto de la oferta son 5.250 millones de pesos, sin incluir la opción de sobreasignación. Incluyendo esta opción, son 6.037 millones de pesos, es decir, estas sobreasignaciones son 15% de la oferta base. La estructura de oferta es 100% primaria, es para adquirir todos los bienes destinados a la actividad alimentaria y a servicios relacionados con este sector y también para usos corporativos generales. La fecha estimada de la oferta es el 27 de octubre del 2021. El fideicomitente es Agriprofin. Importante, el coordinador global es Credit Suisse. Los intermediarios colocados son Credit Suisse, Finamex, Citibanamex y BTG. Asesores internacionales son Credit Suisse, Citibanamex y BTG Pactual. El agente estructurado es Crillon Capital Partners. El fiduciario emisor es Actinver. El representante común es Ceibanco. Asesores legales de la emisora son a nivel local Holland & Knight, a nivel internacional Simpson Thacher y el auditor externo es Deloitte. Bueno, otra vez agradeciéndole su tiempo. La intención en esta presentación es recorrer todos estos puntos, las oportunidades, la estrategia de inversión y hacer un énfasis en lo que es la administración y el gobierno corporativo. Sobre las oportunidades, bueno, ustedes están bien familiarizados con las fibras, 10 años en México de este vehículo, con mucho éxito, fortaleciéndose cada vez más y sobre todo especializándose. Este es el caso de Agrofibra, que tiene este foco en el sector agroalimentario. México es un jugador importante en el mundo en este sector y creo que todo esto, junto con la experiencia de otras fibras en otros países, genera una oportunidad que espero que puedan ver a lo largo de la presentación. Sobre la estrategia de inversión, estamos enfocados en lo que le llamamos From Farm to Fork, en el universo agro completo. Hoy las propiedades
que cuenta la fibra están bien repartidas en la República, con este mosaico de ubicaciones, con la diversidad también de giros y de productores y de productos en sí, da un equilibrio muy interesante, que espero que así lo vean. Prácticamente todos son exportadores. El hecho de que sean exportadores les da una ventaja a todos nuestros tenants o inquilinos, pues son generadores de divisa y por tanto tienen esta cobertura natural para los contratos de arrendamiento que denominamos en dólares. Esto aunado a un gobierno corporativo de clase mundial, como más adelante lo podrán ver, con un foco muy bien definido en todo el tema ESG y que creemos que engloba lo que es una gran oportunidad. Como estructura, pues es una estructura muy tradicional. Está la parte de los tenedores de certificados, es decir, los inversionistas, más aquellos quienes cambian sus bienes inmuebles por certificados. La parte del comité técnico, que podría adelantarles, veremos más detalles, pero prácticamente el 80% de miembros independientes y con la primer presidente mujer en una fibra que viene de precisamente ser una miembro independiente. La parte que tiene que ver con la administración y con todo esto que ha sucedido en los últimos años con las fibras, nacemos con una administración internalizada. La administración está perfectamente bien alineada con los intereses de los inversionistas. Se apoya con un par de comités, uno de ellos tiene que ver con todo el tema ESG, por eso ese foco ambiental y social que van a ver que vamos a comentar más adelante, y un comité de estrategia, que es el quien, junto con los sponsors o fundadores, que también es un asset, en este caso para la fibra, conformado por grupos muy importantes, líderes todos ellos en el sector agroalimentario, van a formar esta fuerza que permitirá no solo esta etapa de gestación que concluye en breve, sino la vida futura de la fibra. El universo, como comentábamos, es del campo a la mesa, todo lo referente a actividades primarias, como puede ser la cría o la engorda, la siembra, la cosecha, en fin, pasar por la transformación, entonces ya estamos hablando de empacados, del enlatar, de en fin, toda esta cuestión en donde estos productos se transforman, y por supuesto la parte de comercialización y logística, ya hablando de centros de distribución, silos, cadenas de frío, todo para llegar al público consumidor. Adicional, que esto lo dividimos en los tres, digamos, ámbitos del agro, que es la agricultura como tal, todos los vegetales y frutas y demás, todo el tema que tiene que ver con proteína animal, entonces el tema pecuario, por supuesto acuacultura, y adicional tenemos este cuarto bloque, que son los inmuebles complementarios, no necesariamente definidos para ninguna de las tres actividades en principio, pero que son necesarios para toda la actividad agroalimentaria, es decir, laboratorios, centros de estudio. Tenemos ahí una gama muy importante de inmuebles que también forman parte del universo. Claudio, si podemos hablar de la cartera, creo que es la parte hoy fuerte de Agrofibra. Claro, Jorge. La cartera inicial que tenemos en Agrofibra está conformada por 15 propiedades en manos de 10 inquilinos. Estas 15 propiedades están distribuidas a lo largo y ancho del país, en el noroeste, en el centro occidente, llegando hasta el Golfo de México. El 80% de estas propiedades están enfocadas en la agricultura intensiva, esto es de invernadero, que va desde la media alta tecnología hasta la muy alta tecnología. Los típicos productos que vamos a encontrar en estas instalaciones versan sobre los tomates en sus diferentes variedades, bell pepper, colores y sus diferentes variedades también, y en el tema del pepino, tanto en convencional como orgánico.
Estas propiedades están verticalmente integradas y tecnificadas, esto es, están conectadas, como decía Jorge hace un inicio, todas nuestras propiedades están conectadas punta a punta, del campo a la mesa, en donde ellos están perfectamente manejando y controlando la parte primaria hasta prácticamente la puesta en anaquel del producto que están produciendo. Tenemos otras propiedades también que entran dentro de este concepto que comentaba Jorge de obras o de propiedades complementarias, que está enfocada en la parte de congelados. Ellos se dedican únicamente a la compra de fruta fresca, al troceado de la fruta fresca y a meterle un proceso de frisamiento para congelado y exportación. Bien importante es que todas las propiedades y todos los negocios que están en estas propiedades son negocios exportadores, son negocios establecidos, son propiedades estabilizadas, son negocios en marcha. Los contratos que tenemos definidos para estas propiedades son de 10 años, incluso algunos de ellos habían pedido que fueran más años, pero estamos yéndonos a 10 años, que es un muy buen plazo. Generando divisa, tienen una cobertura natural al ser exportadores de estos productos, con sus principales mercados que están conformados en Estados Unidos, Europa y Asia. El área bruta rentable que conforman estas 15 propiedades son 17.3 millones de metros cuadrados, con un valor del portafolio de 244.2 millones de dólares, siendo muy precisos. Y adicional, más adelante les platicaremos de un pipeline que tenemos alimentando constantemente esta cartera para seguir engrosando el patrimonio de este fideicomiso. Complementando lo que ha dicho Claudio en esta lámina 6, de estas 15 propiedades de la cartera inicial, con un valor estimado de 243 millones de dólares, tenemos una renta anual estimada, es decir, ingresos estimados de 22 millones de dólares. También, como lo comentó Claudio, iremos incorporando del pipeline identificado más propiedades de manera muy rápida, por lo cual en el primer año de operaciones full de la fibra, es decir, 2022, tendremos ingresos anuales estimados de alrededor de 45 millones de dólares. Y la medida en que incorporemos más de estas propiedades del pipeline y otras más que tenemos identificadas, lograremos ingresos anuales estimados de alrededor de 60 millones de dólares hacia el año 5 de la fibra, cuando ya tengamos un tamaño superior a 1,000 millones de dólares de activos dentro de la fibra. Es decir, los ingresos estarán creciendo alrededor de 3 veces en un periodo de 5 años. Y también muy importante, estaremos teniendo dividend yields promedio de alrededor de 12% en dólares, lo cual nos ubica de manera muy favorable respecto a otros activos comparables, otras fibras comparables como las industriales en México, que tienen dividend yields menores. Como pueden ver, la fibra, agrofibra, tiene una propuesta no solo de rendimiento muy atractivo, sino también de crecimiento muy atractivo por un sector que es muy dinámico y que lograremos capturar muchas de las oportunidades que existen en este sector. Muy importante para entender el mercado es haber vivido el mercado o haber vivido la industria del sector agroalimentario. Esta industria está impactada por una serie de factores. Estos factores se encuentran presentes en toda la economía, no son excluyentes nada más del sector agro, pero tienen un impacto muy particular dentro del sector agro. Bien relevante es que dentro de la fibra, el equipo que conformamos Agrofibra, conocemos perfecto esos factores, cómo inciden en los agronegocios y sobre todo aquellos inquilinos que estamos considerando ser parte de Agrofibra han pasado sobre estos factores que han estado presentes, que entre ellos se encuentran el tema del clima, el tema del agua, la tenencia de la tierra, la volatilidad de precios, los acuerdos comerciales, cambios, ajustes. Y lo relevante es que hay mitigantes para todos estos factores. Nuestros inquilinos han pasado por más de uno de estos eventos en su tiempo y sus negocios se han mantenido y han seguido creciendo y están en una etapa actualmente que ese crecimiento está siendo cada vez con más actividad, con más violencia, déjenme ponerlo en esos términos, hacia adelante, de ahí la relevancia de este vehículo. El sector agroalimentario, como lo estamos definiendo, si se fijan, ya no estamos hablando de un sector agropecuario como tal, ¿no? El sector agropecuario es cosa del pasado. El sector agropecuario era un sector desvinculado que se comunicaba por silos y ahorita lo que estamos haciendo es entender el sector agroalimentario ya como una unidad totalmente integrada y conectada. El sector agroalimentario también ha sido objeto del cambio tecnológico, ya llegó el cambio tecnológico, la eficientización en cómo se producen los alimentos. Hoy las unidades productivas en el sector agro y las que forman parte del patrimonio de la fibra son fábricas de alimentos, realmente, ¿no? Tienen todas las métricas, todos los KPIs perfectamente definidos, el uso eficiente del agua, el uso eficiente de los insumos para la producción de los alimentos, hacia dónde están yendo las tendencias, tanto en la producción intensiva agrícola como en la parte pecuaria, que también forma parte fundamental de ese mercado objetivo al que nos estamos dirigiendo, que no únicamente es agrícola, es también pecuario. En la parte de proteína animal es fundamental, va a seguir creciendo la demanda de proteína animal a nivel internacional, mundial. El tema de la bioeconomía y la economía circular y el tema de la sustentabilidad, como lo comentó Jorge al inicio, el principio ESG, es fundamental, tanto en la tesis de inversión de la fibra,
como también hacia los fibrados, digamos, hacia los inquilinos. Y esto se mide a través de las tecnologías que están utilizando para utilizar de una mejor forma el recurso hídrico y evitar también una contaminación en suelo y tener un menor desgaste también en suelo, y también el grado de conversión más eficiente alimenticia que tenemos en el sector pecuario por alimento ingerido. Las cadenas de suministro, las cadenas de proveeduría recientemente sufrieron un vuelco muy positivo, ¿no? Esta crisis actual sanitaria que estamos viviendo y que seguimos viviendo todavía representó oportunidades para ciertos sectores, y uno de ellos fue el sector agroalimentario, ¿no? El sector agroalimentario fue un sector que mostró una resiliencia natural, pero también un fortalecimiento y surgimiento de oportunidades, y en el caso de México fue muy marcado en el surgimiento de proveeduría local. Hubo un rompimiento en la cadena de proveeduría internacional en algún momento del mundo para México, donde México se puso a trabajar y comenzó a generar esa proveeduría para una demanda existente, que hoy es como está funcionando el mercado. La demanda rige la oferta. Y esta resiliencia, este crecimiento que ha mostrado el sector agroalimentario ha estado en el ojo de los inversionistas, de los fondos de inversión, no únicamente del sector bancario tradicional, sino también de inversionistas en capital. De ahí que un vehículo como el que estamos pensando y proponiendo y a punto de lanzar, ya prácticamente su nacimiento, llega en un momentum muy preciso de acompañamiento de ese cambio tecnológico, de crecimiento de esos negocios, en plazos que el sector está requiriendo y demandando para poder tener ese mayor, digamos, ímpetu en las unidades productivas y en la participación de México como una potencia agroalimentaria. En cuanto a los fundamentos de inversión en agrofibra, son 6. Vamos a verlos a detalle en las próximas láminas. El primero y el más importante, somos la primer fibra especializada en el sector agroalimentario en México. Existen hoy en día alrededor de 17 fibras en el mercado bursátil, algunas dedicadas principalmente a activos de centros comerciales, otras oficinas, otras naves industriales, e incluso hay algunas en otros sectores como educativo, pero ninguna de ellas tiene alguna vocación o algún área especializada en el sector agro, ni tampoco tiene activos relacionados al sector. Este sector, como lo comentamos, es un sector de alto dinamismo, y es natural que surja un vehículo para poder ser el brazo inmobiliario de todos los productores que existen en este sector. Entonces nosotros en Agrofibra seremos la primera que tendrá esta vocación, esta especialización. Hay un equipo que viene trabajando ya desde hace prácticamente 2 años en esta idea, en poder conformar todos los procesos, todos los análisis que se tienen que hacer, de lo cual vamos a hablar más adelante, para poder llegar a un valor de adquisición de una propiedad del sector agro, y también para tener toda la expertise de administrar un portafolio de diferentes propiedades, como las comentó Claudio, en donde hay no solo invernaderos, sino también hay cielo abierto y otro tipo de inmuebles que se irán incorporando en el tiempo. Entonces, Agrofibra tiene esta especialización. Esto nos da una ventaja competitiva importante respecto al resto de las fibras y también respecto a cualquier otra fibra que a futuro pudiera surgir especializada en el sector agro. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ahorita atacando el mercado como el primer jugador dentro del mercado. Ahora, el sector agro, como lo comentábamos, es un sector muy dinámico, crece en los últimos 5 años por encima de la economía, 1.3 veces por encima del PIB general de México, pero especialmente durante la pandemia una resiliencia importante de este sector. El sector prácticamente no cayó, tuvo un decrecimiento del 0.5% en 2020, contra una caída del 8.5% de la economía. E incluso en algunos trimestres en el 2020 este sector estaba creciendo mientras la economía estaba disminuyendo. Entonces, es un sector muy resiliente. Claudio ya comentó cuál es la dinámica que hace que este sector crezca incluso en momentos tan complicados. Y también otra cosa muy importante, este tipo de vehículos ya existen a nivel internacional. O sea, México está rezagado en este sentido y Agrofibra llega a cubrir ese gap. Existen vehículos en Estados Unidos, por ejemplo, fibras agro como Gladstone Land, como Farmland Partners. Existe también en Australia Rural Funds, en Brasil Agro, que son fibras que tienen una propuesta de riesgo-rendimiento muy interesante. Todas estas fibras tienen una beta por debajo del mercado, es decir, su nivel de riesgo es menor, tiene menor volatilidad respecto a los mercados, a los índices de sus respectivos países, y su rendimiento es superior a esos mismos índices. Entonces, es una propuesta muy atractiva para los inversionistas. Por poner un ejemplo, Gladstone Land
que es algo muy similar a al modelo que Agrofibra está tratando de seguir, pues ha tenido unos rendimientos en los últimos 5 años de 300%, su certificado, su acción, que cotiza en el S&P en Estados Unidos, e incluso si ustedes ven cada año, supera el rendimiento del S&P. Gladstone Land tiene un modelo que está enfocado principalmente a producto fresco, menos a commodities, y por lo tanto los márgenes de esos productos son más atractivos, y eso hace que los inversionistas tengan mucho más apetito por este tipo de vehículo. En el caso de mercados emergentes, tenemos a Brasil Agro, que ha tenido un rendimiento en los últimos 5 años de prácticamente 500%, ¿no? Lo cual demuestra el atractivo que tiene el sector hacia los inversionistas, tanto locales en Sudamérica, pero también a nivel internacional. Y el modelo de Brasil Agro es un poco diferente al de Agrofibra, sí, porque ellos especulan mucho con la compra y venta de la tierra, compran tierra, la habilitan y luego la venden. Tienen muy pocas propiedades en arrendamiento, pero aún así creo que lo importante es el foco que ya existe de interés de inversionistas hacia el sector agro en mercados emergentes y más en la región de Latinoamérica. Entonces, Agrofibra, como lo comentaba, viene a cubrir este gap. Agrofibra tiene una propuesta con propiedades muy relevantes, incluso lo podemos ver aquí. La oportunidad de mercado es una oportunidad sin precedentes. México no solo presenta un porcentaje de tierra cultivable superior al promedio mundial, 49% contra un 36% del promedio mundial, sino también si nos enfocamos al mercado al que estará atacando Agrofibra, es decir, estas propiedades con uso de tecnología media y alta y con vocación exportadora, el tamaño de ese mercado es de alrededor de 10,000 millones de dólares. Y Agrofibra en sus primeros años de operación estará capturando únicamente alrededor de un 10% de ese mercado con su cartera inicial y el pipeline que está identificado. Entonces, como pueden ver, en este subsegmento existen todavía oportunidades de crecimiento relevantes. Y por otro lado, también, si hay un foco más adelante al mercado nacional, pues entonces el universo de propiedades se amplía de manera significativa. Agrofibra seguirá teniendo este first mover advantage durante algún tiempo y este periodo de ventaja competitiva que lo caracterizará durante un tiempo, lo cual nos permitirá seguir teniendo adquisiciones con cap rates promedio superiores a lo que vemos en otras fibras. Nuestro cap rate de adquisición inicial es de 9.1% contra un 8% de las fibras industriales y mantendremos un rango de cap rate de adquisición de entre 8,5% y 9,5%. Si vamos viendo cómo se construyen los estados financieros de la fibra con estos cap rates de adquisición, pues tenemos que el margen NOI en promedio en el tiempo será de alrededor de un 98%. Habrá muy poco leakage por la parte de property management, entre 100 y 200 puntos básicos, que serán principalmente para una estructura que tendrá Claudio para supervisar y para traer nuevo negocio a la fibra, la cual platicaremos más adelante. Y también si vamos viendo el SG&A representará alrededor de un 10% de los ingresos y este SG&A será principalmente para una estructura de la cual platicaremos más adelante para operar la administradora, pero se compara favorablemente contra lo que ven con otras fibras. Otras fibras tienen SG&As que representan en promedio entre 12 y 14% del total de sus ingresos. Esto nos permitirá tener en el tiempo márgenes EBITDA promedio alrededor de un 87%, y también márgenes FFO de alrededor de un 74% y estaremos distribuyendo el 100% del FFO y alrededor de un 130% de la utilidad distribuible. Esto nos permitirá tener dividend yields crecientes. Empezaremos con dividend yields cercanos al 10%, pero luego en el tiempo irán creciendo a niveles superiores al 13% en dólares, lo cual ubica a Agrofibra con un dividend yield muy atractivo, muy superior a lo que vemos con otras fibras comparables, no solo en México, sino también a nivel internacional. Como parte de la estrategia de crecimiento en la agrofibra, bueno, pues evidentemente es la incorporación de más propiedades y esto lo vamos a hacer cuidando una diversificación o manteniendo una diversificación tanto geográfica como por actividad, como por sector, cultivo y producto. Esto, en esta lámina que pueden ver ustedes, es básicamente el mapeo que tenemos del sector agroalimentario, que básicamente está conformado por la actividad agrícola, y esa actividad agrícola que estamos considerando como parte del mercado objetivo de agrofibra es tanto la parte extensiva como la parte intensiva, que es todo lo que tiene que ver con invernaderos. En el sector pecuario o de proteína animal, todo lo que tiene que ver con instalaciones tecnificadas y verticalmente integradas para la producción de carne, leche, huevo, acuacultura,
y obras complementarias, como les decíamos, algunas propiedades que estén no conectadas con la actividad primaria, pero que se dediquen al valor agregado o transformación de los productos, como es el tema de los enlatados, el tema de los congelados, que forma parte de este pool de propiedades. Ahora, en el eje de las X, déjenme ponerlo en esos términos, en la parte horizontal van a ver ustedes ese encadenamiento que hemos definido o mapeado para el sector agroalimentario, que va desde la parte primaria hasta la comercialización o puesta en anaquel del producto. Todos, absolutamente todos los inquilinos que estamos considerando las propiedades están conectadas, integradas, encadenadas en esta red, y habrá alguna que únicamente forme parte de un solo eslabón, que básicamente se encuentra ubicado en la parte central, que va relacionado con la parte de transformación del cultivo. En la lámina que sigue ustedes pueden ver la fotografía de esa cartera inicial que les comentamos hace un inicio, de 245 millones de dólares, números cerrados. Los estados que ven marcados en verde son los estados en donde se encuentran ubicadas estas propiedades, estas instalaciones. De nueva cuenta, todas excepto dos están enfocadas a la parte primaria. Una está enfocada a la parte del congelado, otra a la extracción de jugo de cítrico y concentrado, y también a la congelación del jugo de cítrico. Las fotografías que también pueden ver, los cultivos, son los cultivos que están produciéndose en esas instalaciones, que son los pepinos, bell pepper, tomate. Tenemos 2 huertas a cielo abierto, que es de cítrico y de aguacate, esta última certificada como orgánica. El principal mercado objetivo es el mercado NAFTA o el mercado USMCA o el TEMEC, como lo quieren llamar, y también empezamos a tener una participación relevante de estos inquilinos en el mercado asiático, específicamente Japón. Lo que también buscamos dentro de esa estrategia de diversificación, además de la geografía y el cultivo y la actividad, es evitar una concentración también de inquilino en el portafolio. Tenemos definido internamente también tener o cuidar esa concentración, un margen de no más allá del 20% de la participación de un inquilino como parte del portafolio que estamos conformando. Como les vamos a comentar, los inquilinos, o la selección de esos inquilinos la hacemos en dos partes. Una de ellas es los activos que cuentan, qué tipo de activos tienen, dónde están ubicados, cómo los están operando y la calidad en general de estos activos. La otra parte es el arrendatario, es muy importante. El arrendatario es el corazón de ese centro de negocio, que al final del día esos activos que van a ser parte de la fibra van a seguir siendo operados por ese arrendatario. Ese arrendatario tiene que tener experiencia, estamos buscando una experiencia mínima o pidiendo una experiencia mínima de cuando menos 5 a 7 años en el sector agroalimentario, en lo que están haciendo, cómo vienen produciendo en esa instalación específicamente, que tengan una sólida posición financiera, que cuenten con las certificaciones y la inocuidad en la producción de los alimentos que se requiere para poder mandar esos productos, esos cultivos a sus mercados destino. Y también el grado de tecnificación y de integración vertical que tienen, y sus relaciones comerciales también son revisadas como parte de ese proceso de selección de esos potenciales inquilinos. Ahora, como comentaba Jorge al principio, esta fibra tiene un gobierno corporativo de clase mundial, es decir, estamos adoptando las mejores prácticas corporativas tanto a nivel local, que están en la Ley de Mercado de Valores, como también a nivel internacional. La razón de esto es principalmente porque no existe un sponsor principal dentro de la fibra, como en otras fibras, sino que es una fibra realmente del mercado, ¿no? Tenemos algunos fundadores dentro de la fibra, que están dentro del fideicomiso fundadores que comentaba Jorge, entre ellos, por ejemplo, Citrofruit, AMSA, pero también aquí es muy importante que ninguno de ellos tiene un porcentaje relevante del patrimonio del fideicomiso, ¿no? En el caso de algunos de estos fundadores que están aportando propiedades dentro de la fibra, estas propiedades no representan ni siquiera el 10% de los activos, ¿no? Entonces, por eso lo comentamos que no existe este sponsor principal y que normalmente los sponsors en otras fibras determinan cuáles las prácticas y el gobierno corporativo. En el caso nuestro, como lo comentamos, es una fibra de mercado. Alineamos completamente los intereses del vehículo y de la fibra con los intereses de los inversionistas institucionales, y por lo tanto tenemos un comité técnico que en su mayoría es independiente. De 9 miembros, 7 son independientes, es decir, un 78%. Y estamos hablando de miembros con un alto reconocimiento y una reputación intachable dentro del sector tanto agro como financiero como también inmobiliario. Ya lo comentó Jorge, presidido por Ivonne Ochoa, que
Es una mujer que además de haber sido la CFO de Grupo Coppel, pues bueno, es reconocida como una de las mujeres líderes importantes en México por la revista Forbes. Y por otro lado también tenemos a gente, por ejemplo, como Federico Bernardo de Quirós, que es el CEO de Grupo Gigante. Tenemos a Leopoldo Burillo, que es el socio fundador de Fimecap y también es consejero independiente de Fibra E. Tenemos a Guadalupe Latapí, que fundó Aires del Campo. Eugenio López Garza, por ejemplo, que fue director general de Fitch en México. Tenemos a Abraham Gebert, que es el CEO a nivel internacional del Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo. Y tenemos también, por ejemplo, a Javier Uriarte, que es una persona que fue en algún momento el CEO de Afore ING, también de Grupo Sur en México. Entonces, como pueden ver, en el caso de los miembros independientes, pues sí es un mosaico de mujeres y de hombres que tienen una experiencia muy importante. Y también tenemos, por ejemplo, al director general de Citrofruit como un miembro propietario y Alfredo Villarreal, que es una persona con mucho conocimiento en grupos industriales, en temas de recursos humanos y también de desarrollo corporativo. Entonces, como pueden ver, se seleccionaron a personalidades que pudieran representar estos intereses de los inversionistas institucionales. Ellos estarán participando en los comités de apoyo, comité de auditoría, comité de prácticas, comité de nominaciones. El 100% de los miembros de estos comités serán independientes, otra característica importante de la fibra. La compensación de los miembros del comité técnico será pagadera un 50% en certificados. Esto alineará los intereses con los intereses de los inversionistas del comité técnico y estos certificados tendrán un lock-up de 12 meses, también para nuevamente alinear los intereses. Hay mecanismos para prevenir conflictos de interés. Cuando hay una parte relacionada a la cual se está celebrando alguna operación o se está haciendo alguna adquisición de una propiedad, en primer lugar se necesitan 2 avalúos. En la fibra estamos haciendo avalúos por empresas independientes, tanto CBR como Avison Young están haciendo avalúos de las propiedades de la fibra. En el caso de una parte relacionada se necesita avalúo de las 2 firmas, en el caso del resto de las propiedades solo de una firma. Entonces esto permite tener mucho mayor información para poder tomar una decisión de la parte relacionada. Esta parte relacionada se tiene que abstener de cualquier deliberación o decisión respecto a estas propiedades. Y por otro lado también, en dado caso que vayamos nosotros a hacer una construcción de la propiedad, necesitamos licitarlo con 3 posibles proveedores y nuevamente todo esto para poder tener procesos muy claros, muy definidos y evitar conflictos de interés. Algo muy importante, la fibra nace como una fibra ESG, es decir, tenemos una estrategia muy clara, muy bien definida en materia ambiental, social y de gobernanza. Tenemos también objetivos y estudios de materialidad que nos permitirán hacer un seguimiento a una serie de KPIs que estaremos informando a los mercados de manera consistente, pero por otro lado también nos estaremos adhiriendo al menos a 4 objetivos de la ONU, objetivos sustentables de la ONU, que tienen que ver con el uso y el tratamiento del agua, con las prácticas de empleo, con también la infraestructura para la producción que se tiene y todas las prácticas que se tienen dentro de igualdad y de otro tipo de aspectos dentro de las propias instalaciones de producción. Entonces, como pueden ver, pues estamos teniendo una adhesión de inicio a objetivos muy ambiciosos de la ONU, pero por otro lado también lo que estaremos haciendo es certificando a la fibra como empresa B. La certificación como empresa B la da BELAB, que es un organismo internacional que evalúa cada uno de los aspectos, tanto ambientales como sociales como de gobernanza. Con esa evaluación que se tiene, incluso se le tiene que comprobar físicamente con documentos o con prácticas dentro de la fibra que se están dando estos componentes que está evaluando, y con eso se llega a una calificación mínima para lograr la certificación. Empresas internacionales como Danone tienen esta certificación y sí las ponen en un estándar muy diferente respecto al resto de las empresas que dicen tener algún tipo de práctica o política ESG. Entonces la fibra nace de inicio con todas este compromiso y todas estas prácticas ESG para efectos de poder alinear nuevamente los intereses de la fibra con los inversionistas institucionales. En términos de la administración, es una administración completamente internalizada. Como lo pueden ver, la estructura presidida por Jorge Guajardo, y por otro lado tenemos una vicepresidencia de desarrollo, una vicepresidencia de administración y finanzas. La vicepresidencia de desarrollo, liderada por Claudio García Salgó, quien ha estado exponiendo mucho de las ideas de cómo va a ser este desarrollo de la fibra,
tendrá por un lado un área de prospectación para poder estar alimentando estas adquisiciones que va a hacer la fibra, pero por otro lado también tendrá un área de supervisión regional, al menos 4 directores regionales que estarán yendo a lo largo del país a ver que se estén cumpliendo los estándares de producción dentro de las propiedades que está adquiriendo la fibra, también que se estén cumpliendo todas las condiciones y requisitos de los contratos de arrendamiento, es decir, que estén los seguros vigentes en términos de daños, en términos de responsabilidad civil, también por otro lado que los mantenimientos tanto mayores como menores se estén llevando a cabo, que si se adopta una nueva tecnología esté funcionando. Entonces vamos a estar muy activos con los operadores para efectos de que se generen los flujos que permitirán el pago de la renta. En el lado de administración y finanzas, bueno, tenemos en la parte jurídica, tenemos un abogado que ha trabajado durante mucho tiempo en el sector fibras, Fibrain específicamente, con mucha experiencia en toda la elaboración y la administración de contratos inmobiliarios. Por el lado de administración de operaciones, persona con mucha experiencia tanto en temas de control interno como también en la administración de inmuebles, y en la parte financiera y de relaciones con inversionistas también pues un perfil muy importante de gente que tiene experiencia en levantamiento de capital y también en financiamientos. Entonces, como pueden ver, totalmente internalizada. Algo muy relevante es que la compensación de todo el equipo de management es una compensación alineada completamente con los intereses de los inversionistas. Tenemos un componente cash de corto plazo, en donde hay un bono que puede llegar a ciertos meses de sueldo, dependiendo de que se cumplan algunos KPIs. Estos KPIs tienen que ver con métricas de operación, y eso tiene una ponderación específica de alrededor de un 15% dentro de toda la compensación de corto plazo, métricas que tienen que ver con la calidad de los inquilinos que están incorporando a la fibra, con el NOI que están generando estos inquilinos. Por otro lado tenemos, y es el componente más importante de la compensación de corto plazo, tenemos el crecimiento en el FFO por certificado anual. Eso pondera un 50% dentro de la compensación de corto plazo, y esto pues alinea el que todo lo que estemos incorporando a la fibra de activos estén generando un rendimiento superior a los inversionistas. También existe un componente de apalancamiento, que estemos dentro de las políticas de apalancamiento que hemos definido para la fibra. Eso tiene una ponderación del 10%, y el resto, el 25%, tiene que ver con una evaluación individual del ejecutivo, que esté cumpliendo con sus objetivos individuales dentro de su área de trabajo, pero también con los objetivos generales de la fibra. Entonces, en el corto plazo es un componente cash que tiene que ver con esto que acabo de escribir. En el largo plazo existe la posibilidad de que los ejecutivos tengan acceso a certificados de la propia fibra, que se recomprarán en el mercado secundario y que se irán asignando en función del cumplimiento de dos variables. La primera y la más importante, que pondera al 75%, el desempeño del precio del certificado de la fibra esté por encima del desempeño de todo un benchmark que tiene dentro de su composición al certificado, el desempeño del certificado de fibra Prologis, de fibra Maguire, de Terrafina y de fibra Monterrey. Son las fibras que están más cercanas al modelo de agrofibra y que también tienen cierta liquidez en el mercado y que tienen esquemas de compensación y alineación con los intereses de los inversionistas, como lo tiene agrofibra. Eso tendrá una ponderación del 75%, se hará una medición de 3 años del desempeño de los certificados de estas fibras, y agrofibra se verá si está por encima de ese desempeño y se tendrá acceso a esa compensación de largo plazo. Y por otro lado también ponderará un 25% el crecimiento que se esté dando del net asset value de la fibra, y también por otro lado del dividendo de la fibra. Entonces, como pueden ver, es todo un engranaje de métricas que lo que están buscando es que al inversionista en el corto y en el largo plazo se le esté generando valor. Así es como estará compensando a todos los ejecutivos de agrofibra. La estrategia de crecimiento. Bueno, la fibra crecerá por un lado con los recursos de la oferta pública. Con eso podremos comprar, como comentamos, la cartera inicial, algunas otras propiedades, y posteriormente estaremos apalancando a la fibra, es decir, estaremos tomando algunos financiamientos de inicio con instituciones financieras especializadas en el sector, financiamientos a tasas de alrededor de un 4,5 a 5% en dólares, con plazos de alrededor de 60 meses, lo cual nos permitirá optimizar los rendimientos que daremos a los inversionistas. ¿Por qué? Porque las adquisiciones, como lo comenté, de las propiedades serán a un cap rate de alrededor de un 9% en dólares, y tendremos un financiamiento que representará prácticamente la mitad de esos cap rates, y por lo tanto
el diferencial se podrá transferir como rendimiento adicional a los inversionistas, y en la medida que lleguemos a un límite que hemos puesto como una política interna de la fibra de un 40% de apalancamiento, estaremos haciendo ofertas subsecuentes en el mercado. En la medida en que también los inversionistas vean que estamos haciendo un delivery con las propiedades que estamos adquiriendo, pues tendremos acceso a estos recursos adicionales y así podremos ir creciendo la fibra y llegar al patrimonio que les comenté en un principio. Claudio. Sí, el crecimiento que tenemos, digamos, diseñado para Agrofibra, para crecer ese patrimonio, lo vemos en tres sentidos. Uno, el tradicional sale and leaseback, que de hecho es como estamos ahorita realmente arrancando esta fibra. Todas las propiedades entran bajo el esquema de sale and leaseback. Esto quiere decir que son propiedades que ya son negocios en marcha, estabilizadas y generan flujo. Las otras dos formas que tenemos de poder crecer ese patrimonio que tenemos, en la fibra, va a ser mediante el esquema Build to Suit. Esto es básicamente el crecimiento que puedan tener estos negocios y que la fibra pueda estar invirtiendo en el desarrollo de esos negocios desde cero, estando revisando una o dos propuestas por especialistas en las que van a llevar a cabo esos crecimientos, esos desarrollos, esas inversiones, y la fibra estaría acompañando ese crecimiento mediante el desembolso de los recursos y el value add también, que es hoy tenemos algunos inquilinos cuyos terrenos, cuyas propiedades son más grandes que la huella construida que estamos adquiriendo, donde orgánicamente pueden estar ahí creciendo. Ellos pueden estar llevando a cabo sus inversiones localmente con recursos propios o con deuda, y posteriormente la propia fibra los podría estar adquiriendo, o también de alguna forma la fibra estar acompañando sus crecimientos orgánicos en esas propiedades, en esas instalaciones, para los negocios futuros que tienen estos inquilinos. Bien importante es que todos los crecimientos que vamos a estar acompañando tienen una salida de ese producto. Esto es, deriva de una demanda creciente de esos productos que están produciéndose, valga la redundancia, en esas instalaciones, y ese crecimiento lo vamos a estar haciendo y facilitando con recursos de Agrofibra. La lámina que sigue es, como les comentamos en las láminas iniciales, ese portafolio inicial o cartera inicial de 15 propiedades. También está acompañada por una pipeline de negocios que estamos alimentando constantemente, que este pipeline es muy dinámico. Esto quiere decir que hoy tenemos una fotografía de 24 inmuebles adicionales con un valor de 760 millones de dólares adicionales a los 245 millones de dólares con los que estaríamos arrancando, saliendo ya al mercado. Y en el tiempo ya tenemos una ruta crítica en la que vamos a ir metiendo a esos o graduando esos inmuebles que están en el pipeline para ser parte de la cartera inicial, para ser parte de esa cartera, creciente en las siguientes etapas de la fibra, tal que después de los primeros 6 meses podamos crecer en un monto similar o un poquito superior incluso a la cartera inicial, llegando a los 300 millones, y así sucesivamente hasta después de, digamos, en los primeros 2 años, al terminar los primeros 2 años de vida de la fibra, ya estaríamos alcanzando prácticamente $1,000 millones de patrimonio de propiedades adquiridas en Agrofibra. Bien importante es que también estamos diversificando esa presencia geográfica a los estados que ustedes pudieron ver en la lámina previa. Hoy estamos incorporando estados icónicos en el sector agroalimentario, como es el caso de Sinaloa, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Chihuahua, que eso no estaban considerados en la etapa inicial, y también Chiapas, por cierto. Y en la distribución por arrendatario, como también les comentamos, estamos cuidando esa concentración, evitar concentrarnos en un solo arrendatario para ser muy prudentes en el manejo de esa métrica, y eso lo podemos ver en la figura derecha que está en sus pantallas. El sector agroalimentario. Quisiera llevarlos, vamos, por este viaje de qué pasa con el sector agroalimentario y por qué una fibra agro ahorita. Una fibra agro ahorita cobra mucho sentido, no únicamente por la dinámica que ha tenido el sector agro en los últimos años, que, como lo comentó David, ha tenido un crecimiento tradicionalmente superior al resto de la economía, y el año pasado no fue la excepción. Y viendo hacia adelante, ¿qué va a pasar? ¿No? Viendo hacia adelante, vamos a ser 30% más de personas en el mundo. Eso quiere decir que tenemos que alimentar 3,000 millones de bocas más. Vamos a ser 10,000 millones de personas. Y esto se tiene que hacer de alguna forma con un incremento en la producción de alimentos, ¿no? Esto va acompañado con un incremento en la producción de alimentos. Bien importante es que ese incremento no es lineal. No es nada más tomar tierra, producir, sembrar y seguir incrementando la huella agrícola en los países, sino que se tiene que hacer con una forma mucho más eficiente, como lo estamos promoviendo y como ya está sucediendo de hecho,
para poder crecer esa producción, para poder abastecer de alimentos al resto del mundo de una forma mucho más eficiente. Dicho incluso por la FAO, nada más para ponerlos en perspectiva, hacia adelante, esa producción de alimentos está puesto Latinoamérica como la siguiente despensa del mundo. Esto quiere decir que la velocidad de crecimiento de la población en Latinoamérica comparado con el resto del mundo va a ser menor y comparado con la velocidad de crecimiento de los alimentos va a ser aún menor. Lo que quiere decir que México se convierte en un contribuyente natural dentro de esa caracterización que dio la FAO a Latinoamérica como la siguiente despensa del mundo. La lámina que sigue podemos ver puntualmente qué es México, cómo está México conformado y la importancia relativa que tiene el sector agroalimentario dentro del PIB nacional. Hoy ya es más del 8% lo que tenemos como participación del sector agroalimentario. Esto está incluyendo la parte primaria de transformación y la parte industrial, muy importante ese dato, que de hecho esos tres eslabones forman parte del mercado objetivo que tenemos en Agrofibra. Y como dato puntual, México hoy ya es el octavo exportador de alimentos del mundo y somos el noveno productor. La idea es que México siga escalando esto a nivel mundial en el tiempo y esto es factible que lo pueda hacer México por tres razones. Uno, la ubicación geográfica. México cuenta con una ubicación geográfica que le permite tener un clima privilegiado donde el costo de producción y la factibilidad de producción de producto fresco, que ha sido una fortaleza que tiene México en el sector agroalimentario para abastecer otros mercados ha sido fundamental y puesto de manifiesto, incluso lo vamos a ver más adelante en la explicación, cómo se ha comportado la balanza comercial agroalimentaria. También el hecho de que estemos cercanos a la economía número uno del mundo, que es Estados Unidos, cuya demanda de alimentos va a seguir creciendo. Y esa demanda de alimentos de producto fresco viene en gran medida de México. El 48% de lo que en Estados Unidos se consume de producto fresco, hortofrutícola únicamente, viene de México. A ese componente todavía podemos sumarle la parte de proteína animal, donde México ya es bastante relevante. Somos el séptimo productor de carne a nivel internacional y somos un importante eslabón en la cadena de proveeduría de nuestro vecino país del norte, en la parte de ganado bovino y en la parte de ganado porcícola. En la parte de las ventajas competitivas, para cerrar ese punto, es México cuenta también con mano de obra suficiente, no únicamente en número y no únicamente la ventaja es desde el punto de vista de precio, porque de hecho parte del USMCA o del TEMEC es nivelar un poco la cancha en los diferentes sueldos que se pagan en el campo mexicano y el americano. Pero el expertise también que la mano de obra en México ha tenido por su paso en los Estados Unidos, que ahora ya no va para allá porque ha puesto más duro el pie a Estados Unidos en el tema de la política migratoria. De ahí que sus estados estandarte, que en Estados Unidos han sido productores agrícolas muy relevantes, pues cada vez sea más difícil para ellos producir. Me refiero al estado de California. Ellos cuentan con una escasez hídrica brutal, una sequía por sexto año consecutivo, cuentan con escasez de mano de obra y esos dos factores han hecho que los propios productores estadounidenses vengan a México y encuentren en México un lugar para poder producir y exportar de México para abastecer a su país donde antes lo podían hacer localmente. Desde el punto de vista de la balanza comercial, pues tuvimos un récord histórico el año pasado. A pesar de las circunstancias, tuvimos un récord histórico de las exportaciones agroalimentarias, que fueron más de 12 mil millones de dólares, desde el punto de vista del superávit en la balanza comercial de México con el resto del mundo. Puntualmente el año pasado rebasamos el sector agroalimentario en exportaciones a las exportaciones petroleras y puesto en perspectiva, pues tenemos regiones en el país que son altamente intensivas en el sector agroalimentario, específicamente la zona centro-occidente y la zona norte del país, pues tienen una participación muy relevante en el sector agroalimentario. De ahí, eso lo pueden ver en el mapa que está puesto en la lámina. En la que sigue, podemos ver también una fotografía de cómo se financia hoy el sector agroalimentario, ese crecimiento, cómo se ha dado. Sí, el sector agroalimentario ha crecido, pero ha crecido de una forma, por ponerlo en perspectiva, limitada. Y ahorita les explicamos por qué. Ese crecimiento ha sido dado por una parte recursos propios que tienen los negocios, que generan de flujo natural, y también por acompañamiento de deuda de la banca, tanto comercial como de desarrollo. Ese crecimiento de la deuda ha tenido un crecimiento importante, ha sido un crecimiento, la verdad que yo les diría que un crecimiento anual promedio de casi 11%. El dato relevante de este crecimiento, que si bien es importante la deuda y cómo ha crecido ese financiamiento, es que hay una altísima concentración en el corto plazo.
créditos revolventes, créditos de avío, de capital de trabajo, que son necesarios en el sector agro, no le quito el peso a eso, pero el foco que estamos ahorita poniendo es la transformación que requiere el sector agroalimentario con inversiones fuertes de capital, de CAPEX, de infraestructura, para hacer ese punto de inflexión, para promover ese punto de inflexión, en hacerse más eficientes y en crecer sus unidades productivas, se necesitan fuertes inversiones de largo plazo. Ahora, ¿qué plazos hoy la banca está dando? Pues en términos generales, los promedios oscilan entre los 4.8 a 5.2 años, donde hoy, por las fuertes cantidades de inversión que demandan este tipo de instalaciones, son plazos que le resultan muy apretados, muy justos a estos productores que están en el sector agro que quieren crecer. Con nosotros, con una fibra como la que estamos proponiendo, esos plazos se extienden, esos acompañamientos de CAPEX van a ser mucho más factibles y van a poderse ellos enfocar en la producción y operación de esas unidades de negocio y esas inversiones fuertes que antes requerían hacer ellos, ya sea con recurso propio o un mix de recurso propio con deuda, va a ser llevado a cabo por la fibra, lo que va a poder exponenciar sus negocios y tener y ganar un market share mayor tanto local como a nivel internacional. En la lámina que sigue, nada más para platicarles, muy importante que conozcan cuáles son los procesos en agrofibra. En la fibra tenemos ese conocimiento del sector, qué está pasando en el sector, las particularidades del sector, pero también sabemos quiénes son los actores en el sector, con quién acercarnos, quiénes son los líderes, quiénes son esas empresas que están marcando el paso en la agricultura de escala, en la agricultura comercial, en la agricultura de exportación, que es a la que estamos llegando, agricultura y evidentemente sector pecuario, no es únicamente la parte agrícola. Lo que hacemos con ellos es tener una charla en la que presentamos el modelo de la fibra. Ellos nos presentan también su modelo de negocio, en qué consiste en sus unidades productivas, agrícolas o pecuarias, de proteína animal. Con ellos compartimos, les hacemos llegar un cuestionario muy breve, en el que podemos tener una fotografía de su negocio, de las instalaciones que tienen, de lo que ellos pensarían que se pudiera fibrar, hacer un análisis indicativo, los ingresos que han generado durante los últimos 3 a 4 años y poder con esos números hacer una propuesta indicativa de lo que pudiera ser esa posible transacción. Hacemos llegar esa carta indicativa no vinculante. Si hace sentido esa carta indicativa y esos valores tanto de compra como de renta, entonces hacemos un due diligence mucho más minucioso, mucho más puntual, mucho más puntiagudo de todo el negocio. No únicamente la parte física, y yo creo que vamos a la siguiente lámina, lo podemos ver y luego vamos a regresar para que lo puedan concluir el proceso. Ese due diligence está conformado por 3 pilares fundamentales. Los pilares son el análisis técnico, el análisis financiero y el análisis legal. El análisis técnico es el corazón del negocio, donde estamos revisando in situ cómo están produciendo, qué tipo de unidades, la calidad de los activos, los equipos que la conforman, quiénes son los growers, quiénes son los genetistas, cómo son las conversiones en el sector pecuario, cómo son las producciones en el sector agrícola, los rendimientos y todo esto contrastado con un benchmark de industria y por actividad que tenemos en una gran base de datos dentro de Agrofibra por la parte de actividades, dependiendo del tipo de tecnología que estamos analizando y que se está utilizando. Por la parte financiera también revisamos la información financiera de los negocios, revisamos los últimos 3 años agrícolas completos y el parcial actual para un poco sentir la temperatura del negocio, cómo se está moviendo. Muy importante es que el análisis que hacemos lo hacemos bajo un parámetro normalizado. ¿Esto qué quiere decir? Capturamos en una sola ecuación todos los resultados de los años agrícolas previos, en donde seguramente estamos captando algún año que les fue muy bien, uno que les fue no tan bien, y esto lo que nos permite es poder tener un escenario mucho más estresado, tanto de capacidad de pago, de liquidez, apalancamiento, servicio de cobertura de deuda, para que ellos puedan servir en su momento el pago de la renta con base al análisis que estamos haciendo para efecto de hacer esa adquisición potencial del negocio. Y el análisis legal básicamente es que todo esté registrado en los registros correspondientes estatales en donde están las propiedades. Muy importante, todo es propiedad privada. No estamos ahorita participando con el ejido muy importante es que estamos considerando también las concesiones de agua que formen parte de ese paquete que se mete a la fibra como parte de la adquisición que se hace a las instalaciones. Y por último, ya que tenemos este due diligence, preparamos una propuesta al Comité de Inversión de Agrofibra, donde el Comité de Inversión habrá de dar su luz verde para efecto de decir si hace sentido el valor propuesto en los términos planteados, con las condiciones planteadas, en donde muchas veces esto va acompañado de liquidación de deuda de largo plazo que tienen por el apalancamiento que puedan tener en virtud de la lámina previa que les comentábamos, convertir esa deuda de largo plazo que tienen con un banco hacia un contrato de arrendamiento, con las ventajas fiscales que eso
eso también conlleva que eso forma parte también del análisis que hacemos puntual para cada unidad. Si tenemos ese green light, ese valor, regresamos con el potencial cliente y si hay un acuerdo, hacemos la transacción. Esto es, digamos, el modelo de Agrofibra. Esto es Agrofibra. Esto somos Agrofibra. Y bueno, pues Jorge, yo la verdad te cedo el micrófono para conclusiones de esta presentación. Gracias, Claudio. Bueno, esperamos haberles transmitido el potencial de inversión en agrofibra, la fortaleza del sector agro, la fortaleza del sector agro en México, como comentó Claudio, propiedades estabilizadas, buenos inquilinos, contratos en dólares y, como comentó David, un gobierno corporativo de clase mundial, el tener una visión ESG, un foco de crecimiento importante y que finalmente todo esto se engloba en un vehículo que puede ligar al inversionista con uno de los sectores más dinámicos hoy en México. Muchas gracias. 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 Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Invito a todas las personas que están conectadas, a todos los asistentes, a que usen el módulo de preguntas y respuestas que está en Zoom para enviar las preguntas, las dudas que tengan. Estamos abiertos pues, a poder contestar todo lo que ustedes tengan como cuestionamiento. Ahora, también una aclaración muy importante, hablamos en los términos y condiciones de la oferta, que haremos el pricing el día 27 de octubre y la liquidación el día 28. Esto es muy importante comentar, está sujeto a conseguir las aprobaciones tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como también del Servicio de Administración Tributaria para operar con el régimen fiscal de la fibra. En dado caso que tengamos, estamos ahorita trabajando en los tiempos con las autoridades y en dado caso que por alguna razón no podamos llegar a estas fechas, las fechas estarán pasándose a la semana siguiente, pero no más que eso. Aquí tenemos varias preguntas, me gustaría a mí ir aquí moderando, pasando la palabra tanto a Jorge como a Claudio. La primera que tenemos dice, ¿cómo queda el tema de los topes de tenencia de la tierra con lo relativo a la ley de la reforma agraria? Creo que aquí Claudio nos puede dar una mejor visión de esto. Sí, claro. Respecto a la tenencia de la tierra, nosotros al ser un fideicomiso, y este fideicomiso realmente se dedica únicamente a la administración y a la operación de las rentas que se generan de estas propiedades, el artículo 27 constitucional no tiene una aplicación directa con nosotros, además de que nosotros, toda vez que nosotros no nos metemos a la operación de los negocios, es decir, los inquilinos son los que siguen operando el negocio y los que siguen teniendo ese manejo de las instalaciones, de lo que se está produciendo. Nosotros únicamente somos una administradora de rentas, una operadora de rentas que capturamos de los negocios que estamos fibrando. Perfecto, pues muchas gracias, Claudio. Por otro lado, hay una pregunta, ¿cómo aseguran la disponibilidad de agua en las propiedades a adquirir? Aquí también creo que Claudio nos puede dar una mejor visión de esto. Con todo gusto. Todas las propiedades cuentan con sistemas de riego y cuentan con abasto de riego propio, con abasto de agua. Este abasto de agua normalmente es a través de perforaciones, a través de pozos, y estos están debidamente registradas las concesiones que están amparando estos abastos de agua, ¿no? Están registrados ante la autoridad, ante la Conagua, nosotros lo verificamos, tanto el recurso hídrico, la suficiencia, el abasto que tiene, el gasto hidráulico que tiene también la instalación, y de esa forma nos aseguramos que cuente tanto con el abasto, con los registros, que estos registros, dicho sea de paso, estas concesiones forman parte también del paquete que estamos considerando al momento de adquirir esa propiedad, esa instalación, forma parte también de lo que entra como patrimonio dentro de la fibra. Perfecto, muchas gracias, Claudio.
La siguiente pregunta es muy relevante, tiene que ver con cómo mitigamos los riesgos climatológicos y de probables plagas en la operación de los inquilinos. También aquí creo que Claudio, Con todo gusto. Es una muy buena pregunta y es una pregunta natural del sector, ¿no? Y está conectada con la anterior, que tiene que ver con el recurso hídrico. Muy puntual, las instalaciones que estamos considerando, como les comentamos, son instalaciones que están tecnificadas y son de agricultura protegida. Esta agricultura protegida, que cuenta con tecnología que va de media alta a muy alta tecnología, permite tener los controles suficientes para el manejo adecuado de los riesgos biológicos y climatológicos. ¿En qué sentido? Tienen los checks and balances y las estructuras necesarias para poder garantizar esa cobertura, esa protección. En la parte de cielo abierto, ellos llevan a cabo también sus riesgos, digamos, esta medición de riesgos potenciales, para lo cual utilizan agentes biológicos o agentes químicos totalmente certificados y probados por el FDA, que tiene que ser así, porque todos estos cultivos que les estamos platicando tienen vocación exportadora y tienen su principal destino en los Estados Unidos, tienen que cumplir con esta normatividad. Y estas plagas lo que hacen es controlarlas, no se mitigan completamente, no hay una mitigación absoluta de las plagas, se controlan. Bien importante es que los inquilinos también han vivido con estas plagas, es decir, saben controlarlas, saben mitigarlas, saben atenderlas, atacarlas. Y en la parte del riesgo climatológico, lo que son dos partes, déjenme partirla. En el tema de la infraestructura, de la tecnología, pues evidentemente tienen clima controlado y en algunos casos llegan a tener hasta atmósfera controlada, que es la inyección de CO2 para garantizar una producción en los términos que lo está demandando el propio demandante. Pero en la parte de clima cuentan también con instalaciones meteorológicas que les permite tener ese control climatológico. Y cuando estamos hablando en el cielo abierto, son instalaciones que tienen un clima normalmente estable, entre los 21 a 22, 23 grados centígrados. Y lo que está mitigado también, de alguna forma, ante los estrés, digamos, de calor que puede existir o golpes de calor, es la suficiencia del recurso hídrico y las instalaciones de fertirrigación de alta precisión que cuentan tanto en la parte de agricultura extensiva como en la parte de agricultura intensiva. Perfecto, pues creo que es una respuesta muy relevante para lo que hemos comentado, que somos una fibra que nace con una estrategia muy clara ESG. Para dejar descansar un poco a Claudio, Jorge, una pregunta para ti. ¿Quiénes son los principales sponsors de Agrofibra y por qué están participando en el proyecto? Bien, bueno, el tema de los sponsors entra desde este periodo de gestación en donde se han llevado a cabo los procesos de bursatilización, de armar un equipo de management profesional, capacitado y por supuesto el de lograr este portafolio que estamos presentando ahora ustedes junto con el pipeline y en donde contamos con grupos muy importantes, los queremos llamar nuestros Tier 1, nuestros tractores, que ayudarán no solo a este periodo de gestación, sino a la vida futura de Agrofibra y al desarrollo de la misma conforme a los planes que se tienen. Entre estos grupos está ICOM, que son los principales traders de café en el mundo, los número uno, igual que de otros commodities, como puede ser el algodón, cacao. La familia Esteve ha estado en esto por más de 170 años y viene a dar un peso muy específico dentro de este fideicomiso de fundadores, como lo llamamos. Está también Citrofruit, que es un brazo fuerte en el lado agroalimentario del grupo Proesa, de la familia Zambrano. Citrofruit ahora ya es una plataforma agro, tiene intenciones de ampliar su huella y su participación en el sector. No obstante, hoy son líderes a nivel nacional y mundial en cítricos y en jugos que vienen también a representar con su experiencia pues todo esto que se necesita para fortalecer la plataforma Agrofibra y también el grupo de Roberto Hernández, que ustedes lo ubican por Banamex y el tema de Citi, pero que en su ADN trae todo este tema agro, lo trae de familia, ahora con Proagro, que tiene un mosaico importante de propiedades a lo largo de la República, con diferentes productos,
por supuesto, con una parte que nosotros consideramos muy importante, que es la participación que tienen en consejos internacionales, donde se trata temas de conservación, ecología y demás, que van a venir a fortalecer, David, nuestro foco ESG. Perfecto. Yo también ahí creo que sería importante agregar que existe dentro del administrador de la fibra este comité de estrategia y proyectos, que es la liga entre el fideicomiso de fundadores, es decir, los sponsors, el management y el comité técnico. En ese comité de estrategia participarán algunos de los miembros del fideicomiso de fundadores para enriquecer la toma de decisiones. Tú presidirás ese comité, pero ahí también estaremos Claudio y yo y el management, pero también el fideicomiso de fundadores estará participando y ayudará mucho a la implementación de la estrategia, de toda la estrategia que traemos para la fibra, de toda esta estrategia de crecimiento que estuvimos hablando y también la estrategia para conseguir la rentabilidad que comentamos, ¿no?, en la presentación, especialmente esos dividend yields promedio alrededor de un 12%. Entonces existe pues un buen engranaje en términos de todos los participantes dentro de la fibra y algo que creo que también es muy relevante es que pues no hay un sponsor principal, Jorge, lo que tú comentaste, ¿no?, que no hay aquí alguien que esté determinando por mayoría qué es lo que se tiene que hacer en la fibra, sino que más bien es a través de la asamblea de tenedores y de los propios inversionistas que vamos a ver cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, y cabe la pena recalcar que la política de Agrofibra, ningún aportante, ya sea que venga del grupo de sponsors o del lado de terceros, podrá representar más del 20% de este portafolio, de tal manera que el equilibrio sea muy favorable en función del negocio que les proponemos. Muy bien. Hay otra pregunta que creo que también es para ti, Jorge. ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento después de 10 años? ¿Se cancelan, renuevan o se venden las propiedades? Muy bien, sí, correcto. Aquí hay que partir de la base que todas estas propiedades son unidades de negocio donde se genera la producción. Y los tenants, estos inquilinos, que son precisamente los operadores de estos bienes inmuebles, su intención es, por supuesto, de plazos más largos. El hecho de que hoy sean 10 años es porque hay legislaciones locales que no permiten contratos de plazos superiores, incluso hay temas fiscal contable para la cuestión de cómo se le da el tratamiento a contratos de arriba de 10 años, entonces el tope de 10 años es básicamente por esas razones y sin embargo, por supuesto, tienen los tenants la posibilidad de renovarlo con una obligatoriedad de que así se les respete por parte de Agrofibra, esto por plazos iguales varias veces. Indistintamente a eso, tenemos previsto la posibilidad de que por algún motivo hubiera que sustituir a un tenant y no necesariamente tendría que ser en el año 10, sino por alguna circunstancia antes. Y para eso tenemos un mecanismo perfectamente bien ideado y con un también muy bien establecido el directorio de quiénes son estos que puedan entrar ahora a sustituirlos con igualmente contratos de largo plazo. No sé si eso conteste la respuesta o si alguno de ustedes quiera ampliar. Sí, yo ahí lo que te diga, Jorge, creo que sí lo comentaste, pero los periodos de renovación, hay al menos 5 periodos de renovación por 10 años cada uno, entonces estamos hablando de que podría haber un inquilino que tengamos dentro de la fibra durante 50 años. Creo que es importante, a diferencia de otras fibras, comentar que otras fibras, bueno, sus inquilinos normalmente tienen alguna tienda o alguna empresa que tiene las oficinas ahí arrendadas y que no tienen necesariamente una inversión instalada para hacer producción. Entonces, para nuestros inquilinos es muy importante tener contratos a largo plazo, precisamente pues, para poder seguir haciendo la producción y honrando los contratos que tienen con sus importadores en Estados Unidos y los demás países. ¿No creo que es importante? Seguro, y lo vimos en esta crisis COVID. Algunos locales comerciales podían ser sustituidos por venta en línea, algunas oficinas fueron con todo el home office. Ahora esto no, esto tiene que ser hecho en unas instalaciones que tienen incluso por la tecnología pues una vida útil de largo plazo, o sea que supera los plazos de los contratos. Entonces todo esto junto con la supervisión que se va a llevar a cabo y los planes futuros, bueno, creo que debe de ponerlos en una situación de confort sobre
pregunta. Y también, Jorge, como comentamos en los procesos que tenemos definidos, esa selección que hicimos también de los inquilinos que forman parte de la fibra, pues son inquilinos, por un lado, que llevan ya tiempo trabajando en el sector agro, no estamos incluyendo a gente nueva para el sector agro, sino que tienen ya más de 5 o 7 años trabajando, que además tienen unas relaciones muy sólidas, comercialmente hablando, como tú lo estabas diciendo, pero que además tienen visos totalmente indicativos de seguir creciendo. Eso es fundamental, ¿no? El hecho de que ellos quieran invertir, expandirse. El sector agro es un sector es alto en efectivo, digamos, high on cash, ¿no? Es decir, esto es el recurso que tienen los propios empresarios, lo reinvierten en cuanto lo tienen en la mano, o bien tienen que recurrir a otros mercados, otras fuentes para poder expandir sus negocios. El hecho de que ellos tengan esas demandas crecientes muchas veces se ve limitado a la suficiencia de los recursos. El hecho de que puedan contar ahora con un brazo que pueda acompañar, explotar ese crecimiento que ellos están teniendo a la demanda, que es bien importante, no es un crecimiento que están viendo a ver a quién vende el producto, sino que ya existe la demanda y simplemente lo que quieren ellos es crecer para seguir sirviendo y seguir creciendo sus negocios. Sí, es un gran punto, Claudio. Creo que incluso tenemos un ejemplo con algunos de nuestros tenants actuales, que su comprador necesita 180 hectáreas para poder producir, ¿no? Y hoy en día está cubriendo nada más 60 hectáreas. Entonces, nada más con su propio comprador tiene una perspectiva de crecimiento muy importante. Totalmente. Por eso los contratos de largo plazo hacen todo el sentido. Y una fibra viene precisamente a ser el brazo inmobiliario para el crecimiento futuro de todos ellos. Muy bien. Bueno, tenemos otra aquí, que está, Claudio, creo que podrías iniciar tú. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la fibra más allá de la cartera inicial y del pipeline? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho es parte del foco por el cual también decidimos echar a andar este vehículo. De hecho hicimos una disección del sector agro. El sector agro es un sector de varias velocidades, es un sector que está creciendo en diferentes cultivos y de diferente forma. Y lo que hicimos nosotros fue dimensionar ese mercado que primero tiene una vocación exportadora y que está tecnificado y que está integrado verticalmente. Hoy, para darles una perspectiva, con lo que estamos saliendo ahorita al arranque de la fibra, estamos abarcando aproximadamente entre el 6 al 7% del mercado objetivo que creemos existe para nosotros. Esto quiere decir que al cabo del primer año, yo les diré 18 meses después del lanzamiento de la fibra, estaríamos cubriendo cerca de entre el 12 al 13%. Esto nos abre un abanico de oportunidad hacia adelante para seguir creciendo, para seguir expandiendo la fibra. El mercado existe, los activos productivos existen, los actores que lo están operando, están allá afuera esperando poder expandir sus negocios, así que yo creo que el espacio para crecer es bastante todavía. Jorge, yo creo que aquí vale la pena agregar que independientemente del pipeline, han habido acercamientos con otros productores, incluso se tiene pues una cartera de posibles clientes de prácticamente 100, ¿no? Totalmente, sí. El universo es muy amplio y no solo en la parte de producción, sino lo que veíamos en las otras todo lo que cubre el agro, lo que hablábamos del farm to fork, ¿no? Entonces también hay estos centros de distribución, estas cadenas de frío, que se complementan con todo este tema de producción. Estamos yendo a un universo amplio donde se necesita esta especialización y donde ahora un vehículo como esto les debe de ayudar a un crecimiento ahora exponencial, digámoslo, para un futuro. También creo que es importante agregar, y lo comentamos en la presentación, cómo vamos a estar fondeando todas estas adquisiciones. Bueno, tenemos la oferta pública que nos va a ayudar a cubrir tanto la cartera inicial como una parte inicial del pipeline. Veíamos que el pipeline en los primeros 6 meses tiene al menos $300 millones de propiedades, son 7 propiedades que podremos incorporar. Empezaremos a apalancar a la fibra con créditos bancarios inicialmente. Con estos créditos podremos arropar el crecimiento al menos hacia la primera mitad del próximo año y eventualmente pues estaremos haciendo ya sea compras con certificados o incluso haciendo ofertas subsecuentes, pero ofertas subsecuentes se harán únicamente si se tiene un portafolio ya identificado, que se tiene muy claro cuáles son los cap rates de adquisición y cuál es la rentabilidad que le va a dar a los inversionistas, y esto tendrá que pasar al comité técnico o a la asamblea de accionistas si es más del 20% de todos los activos para que se autorice, y entonces haremos la oferta pública, pero como le hemos comentado, pues será siempre generándole valor adicional a los inversionistas originales, ¿no? Claro, esa mecánica es la que va a llevar a que se puedan precisamente proyectar dividends yields que van ahora del 9 y que estarán arriba del 13%, siempre hablando en dólares,
sobre el certificado. Eso es importante, Jorge, porque muchas veces las adquisiciones futuras llegan a erosionar el dividend yield. En nuestro caso lo va a estar incrementando, ¿no? Así es. Otra pregunta que tenemos, ¿estamos certificados por ONRI? No, la fibra no está certificada por ONRI. La fibra empezará a conseguir ciertas certificaciones a partir de la oferta pública. Comentamos la certificación como sistema B, y habrá algunas otras, nos adheriremos, como comentamos, a los objetivos de la ONU, firmaremos cartas compromiso con estos objetivos, y posteriormente estaremos buscando otras certificaciones, como por ejemplo la Prime, para temas de gobierno corporativo. Entonces, creo que hay algunas certificaciones relevantes, Claudio, que tú comentaste, pero a nivel de los tenants, ¿no? Que creo que es importante comentarlas. Correcto. Estas certificaciones que tienen los tenants, que también apuntan en el sentido de los ODS que tiene la ONU, ¿no? Y sobre todo el tema de la producción y consumo responsable y el uso eficiente del agua, ¿no? Que sobre todo eso está marcado en los 17 objetivos que tiene la ONU marcados. Estas certificaciones están dadas por dos, que es el Primus y el Global Gap. Estas certificaciones son, pues, condición necesaria para poder ingresar sus productos a los mercados extranjeros, que básicamente es el mercado NAFTA o el mercado USMCA o TEMEC. Entonces, esto de alguna forma también está sentando la base, la pauta, para, en el sentido del uso eficiente de los recursos naturales y también de la captura de emisiones por el uso de los insumos en la producción. Muchas gracias, Claudio. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál estiman que sea el cap rate una vez estabilizado el portafolio? Bueno, como comentamos, si quieren yo empiezo con esto y luego les paso la palabra. El cap rate inicial promedio de adquisición es 9.1%. Tenemos un rango en el que estaremos haciendo adquisiciones, por lo que hemos identificado las propiedades que existen, de entre 8,5% y 9,5%. Entonces vamos a tratar de mantenernos en un promedio del 9%. Por supuesto que hay ciertas variables que nos hacen movernos dentro de ese rango. Claudio ahorita creo que dará un poco más de detalle, sí. Pero en función de esas variables, de cómo determinamos el cap rate, más las valuaciones que tendremos de valores independientes, lo comenté, tenemos a Bison Young, tenemos a CBRE, ambos valuadores tienen mucha experiencia en el sector agro, son equipos muy especializados que nos ayudan también a tener otro marco de referencia para poder nosotros llegar con los vendedores de las propiedades y poder llegar a un valor que haga sentido desde el punto de vista de ellos, que optimice el valor de su propiedad, pero también que a nivel de los inversionistas nos permita generar los rendimientos que estamos comprometiendo. Entonces, creo que eso lo hemos logrado con esta cartera inicial y, ojo, es muy importante, son propiedades de terceros. En este caso, como lo dijimos, no hay un sponsor que esté aportando una cantidad importante de propiedades y por lo tanto exista un margen para poder determinar este cap rate. Nuestros cap rates son de mercado y las valuaciones que hacemos son de mercado. Entonces creo que eso es relevante y el poder mantenernos en este rango de 8,5% a 9,5%, pues es algo que va a requerir mucha gestión, pero bueno, tenemos la especialización para poder hacerlo. Claudio. Claro, y de la mano con el cap rate, David, es el entendimiento que tenemos del sector agro, ¿no? Ese entendimiento que hay en la fibra nos llevó a definir un cap rate propio para el sector agroalimentario. Este cap rate considera 4 factores fundamentales, que son, uno es la ubicación del inmueble, es decir, dónde está puesto el inmueble, qué tan accesible es también para llegar a él. 2, la calidad del inmueble, el tipo de activos que estamos adquiriendo, cómo están operando como negocio en marcha, que también tenemos un benchmark para poder comparar esa calidad de los activos. 3, la calidad del inquilino, que es fundamental también. Ustedes saben, estamos adquiriendo, porque son propiedades como negocio en marcha, que ya generan flujo, revisamos la información financiera y por eso nos referimos a la calidad del inquilino. Y 4, los plazos de los contratos. Entre más largo el plazo es un mejor rating el que internamente le estamos asignando a ese inquilino, porque lo que queremos son relaciones de muy largo plazo. Nosotros somos una fibra que estamos surgiendo para apoyar y fortalecer ese apalancamiento que quieren los empresarios para crecer dentro del sector. Y dentro de este rango, evidentemente, tenemos un rango que va desde el 8 al 12%. El mix de estos 4 factores es el que nos lleva como resultante al cap rate que comenta David, que está oscilando en el arranque del 9.2% y que, como comentó Jorge, también vamos a poder llegar a rangos del 13% con la combinación de entre follow-ons y deuda para poder ofrecer esos rendimientos a los inversionistas. Muy bien. Existe otra que tiene que ver con esquemas de compensación. Previamente mencionaron KPIs para compensación. Estos ya fueron definidos por el experto independiente. Si quieres empiezo yo, Jorge, y luego sí, puedes complementar. En primer lugar, contratamos a David de la Rosa, y esto importante lo contrató el comité técnico, y trabajó David de la Rosa, que es su empresa, es un asesor internacional basado en Estados Unidos.
que su empresa se denomina Brava. Él previamente trabajó en Green Street, que son expertos en definir esquemas de compensación, y trabajó directamente David de la Rosa con el presidente del Comité de Nominaciones y Compensaciones, Eugenio López Garza. Fue algo que aseguró la independencia de lo que se estaba proponiendo. El management solo dio insumos para efectos de que se pudieran hacer los estudios, pero nosotros no estuvimos dentro de las deliberaciones ni las decisiones, precisamente para que fuera algo que fuera alineado con los intereses de los inversionistas y no necesariamente con el fideicomiso fundadores o el propio management. Entonces creo que es importante comentar esto. Esto asegura que sea una propuesta muy balanceada. Ahora, sí están definidos, como lo comenté, a nivel macro. En la parte de corto plazo son 4 principales métricas, que los niveles específicos que se van a tener que cumplir cada año se van a definir por parte del Comité Técnico y el Comité de Nominaciones y Compensaciones, y cada año se informarán al management para que el management tenga eso como parte de su plan y de sus objetivos anuales. Pero lo que sí se tiene ya definido es cuál es el contenido de esas métricas. La primera es métricas de operación de los inquilinos, que tienen que ver con la calidad de sus estados financieros, de sus razones financieras y también del crecimiento que tienen en sus ingresos y en el NOI. Por otro lado, se tiene, y como comenté, es el componente más importante, es un 50% de ponderación dentro de esta compensación de corto plazo, es la parte que tiene que ver con el crecimiento en la distribución por certificado, o el FFO por certificado. Después se tiene la parte de apalancamiento, es decir, que estemos dentro de este rango que hemos definido de un máximo de 40% de loan to value de apalancamiento, es decir, un máximo del 40% del capital puede representar deuda, pero en promedio vamos a estar entre 30 y 35%. Eso pondrá un 10%. Y finalmente, la evaluación del desempeño individual del ejecutivo. Cada ejecutivo va a estar dentro de un área diferente, con diferentes responsabilidades y funciones. Entonces, en la medida en que vaya cumpliendo con esas responsabilidades y con sus objetivos individuales, que su líder le va a estar determinando, entonces va a poder tener acceso a ese componente que pondera al 25%. Y también, por supuesto, tendremos objetivos, resultados clave generales de la fibra, que también incidirán dentro de esta compensación específica del ejecutivo. Entonces, todo esto es el componente cash de corto plazo, que puede llegar a ser hasta 12 meses del sueldo del ejecutivo y que representa un 50% de la compensación. El otro 50%, y bueno, es más o menos un 50%, depende mucho cómo evolucione el precio del certificado, pero el otro 50% tiene que ver con una asignación de certificados que se recomprarán en el mercado secundario, por lo tanto no serán dilutivos para los inversionistas iniciales, no se emitirán certificados para pagar al management, que originalmente teníamos una propuesta en donde había una preasignación a los ejecutivos. Precisamente una de las cosas que vimos con el experto independiente que el Comité de Nominaciones y Compensaciones definió con este experto independiente es que se tiene que manejar un esquema de asignación futura y no de preasignación. Entonces, estos certificados se asignarán a partir del tercer año y tendrá que ver con, en primer lugar, el desempeño del certificado de la fibra, su precio respecto al benchmark que definimos, que son estas 4 fibras que comenté, Prologis, Macquarie, Terrafina y Fibra Monterrey. Eso pondera un 75% en esta otra mitad de la compensación de largo plazo. Y luego un 25% tiene que ver con el crecimiento en el dividendo de la fibra, el dividendo absoluto, y el valor neto de los activos de la fibra. Entonces, ahí pueden ver cómo está todo el esquema corto, largo plazo, alineado totalmente a los intereses y a los incentivos de los inversionistas. Entonces, aquí, Jorge, no sé si quieras tú comentar algo adicional. Sí, igualmente para lo que llamamos fideicomiso de fundadores, para estos sponsors, también se definieron metas retadoras que precisamente sean las que motiven el impulso y crecimiento de Agrofibra. De hecho, hay el primer concepto que podríamos mencionar es la revocación de mandato. Digamos, en el 5º año se evalúa si se lograron las métricas y si se lograron, se puede continuar precisamente con ese crecimiento, y de no ser así puede prescindir Agrofibra de precisamente este fideicomiso de fundadores. Las métricas van muy en función a donde puede precisamente tener una participación estos sponsors, que es
es precisamente que estas propiedades tengan una alta ocupación y que pues esta alta ocupación se traduce en rentas y la otra es el valor de estos inmuebles en el futuro. Entonces este NAV que vamos a estar calificando que vaya muy por arriba de lo que es la inflación, en fin, creo que ahí también se logró una parte muy interesante que tal y como lo dijo David, viene muy alineado con los intereses de los inversionistas. Algo que también creo que vale la pena agregar, Jorge, es que lo que se tiene en términos de compensación del fideicomiso de fundadores es que se asigna un 45 puntos básicos del market cap anual a esta compensación con un market cap acumulado del 6%, ¿no? Entonces, y una parte de lo que se le da de la compensación al fideicomiso de fundadores es sweat equity, es decir, es por el hecho de que se ha llegado a este momento a través de tiempo, esfuerzo, contactos y aportación de recursos para poder hacer la oferta pública. Y otra parte pues, tiene que ver con los indicadores que tú estabas comentando. En el caso del management, no se tiene ninguna, como lo comenté, ninguna preasignación. Inicialmente eran 30 puntos básicos del market cap con un acumulado del 4%. Eso se eliminó y la asignación es anual y es en función de que existan los certificados en la tesorería, es decir, que se hayan recomprado y que se cumplan las métricas que comentamos. Entonces, en términos de costo, y es importante comentarlo, la nueva propuesta tiene una eficiencia de costo de alrededor de 500 millones de pesos respecto a la propuesta original. Entonces creo que eso también es muy relevante porque pues eso a final de cuentas, además de que se alinea con los intereses de los inversionistas de corto y largo plazo, pues genera una eficiencia en términos de la ejecución de los gastos operativos, ¿no? Correcto, eso nos lleva a que estos derechos económicos a los que puede tener derecho el grupo de fundadores es el más bajo del mercado, en comparación con cualquier otra fibra. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Qué porcentaje del valor de compra de la tierra fijan como renta? Me refiero a esto ya que tengo entendido que las rentas son muy baratas. Claudio. Sí, es correcto. En general el valor de la tierra en el sector agro es bastante barata y sobre todo cuando vamos a hablar de la agricultura extensiva. Atendiendo puntualmente a la pregunta, yo les diría que el porcentaje aproximado del breakdown que hacemos de la renta oscila entre el 20 al 25% de lo que corresponde a la tierra y el resto es a toda la infraestructura que está construida encima de esa propiedad. No olvidemos que todas las propiedades que estamos adquiriendo están tecnificadas, gran parte es construcción. Son inversiones fuertes. En el caso de los invernaderos de alta tecnología, nada más un poco para ubicarnos en el tema de las inversiones, un invernadero de alta tecnología requiere una inversión que puede ser de hasta $1,5 millones por hectárea, y eso sin considerar la parte del componente de la tierra. Entonces, son inversiones muy fuertes y sí, efectivamente, la parte de la tierra pues, es un porcentaje más bajo que oscila en el monto que les dije. Claro, a eso sumándole que todos estos predios para operar, y como lo comentó Claudio en su momento, pues tienen los derechos de agua que les dan un valor adicional, tienen conexión a otros servicios, vialidades, electrificación y muchos de ellos incluso gas natural. Entonces esto les da un valor adicional a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver o tenemos ubicado en mente cuando hablamos de propiedades agro. Creo que esas son todas las preguntas. Entonces, pues yo creo, Jorge, que ahora hay que agradecerle. Pues, por supuesto, muchas gracias a los más de 100 asistentes al evento. Esperemos haber sido útiles con estas respuestas y por supuesto quedamos a sus órdenes para cualquier otra duda y seguir adelante y haberles transmitido pues este entusiasmo y esta oportunidad de negocio como las están viendo otros para que se sumen y logremos una transacción muy exitosa. Los invitamos a participar en la oferta pública. Esperamos que estén como parte de nuestra base de inversionistas. Claudio, Jorge, gracias. Gracias por la atención. Gracias a todos. Gracias a todos.